la audiencia de formalización de Luis Hermosilla continuará el próximo lunes, donde se dará inicio a los alegatos de la defensa. Aquí está ya Estefanía Bustamante con nosotros para contarnos cómo se desarrolló esta tercera jornada. Sí. Y quizá una cuarta, quinta. Cuarta, quinta, sí. No se descarta que incluso el miércoles sean conocidas las cautelares. Bienvenida. Gracias, Mati. Todavía falta saber, ahora si tenemos certezas de algo, es que el lunes vamos a escuchar a las defensas. Después de 3 días de formalización, donde prácticamente 2 días y medio los ocupó el Ministerio Público para entregar distintos antecedentes, donde durante esta jornada estaba el espacio para argumentar la necesidad de cautela, que es ahí donde finalmente la Fiscalía lanza sus últimos argumentos para decirle al tribunal por qué Leonarda Villalobos, Luis Hermosilla y Luis Angulo deben quedar en prisión preventiva, marcado por distintos momentos, ¿no? Lo mencionábamos en titulares, también lo que le pasa finalmente a Leonarda Villalobos, que la obliga a salir de esta audiencia. Vamos a estar conversando de eso, pero enfocándonos en principio en lo que es la necesidad de cautela. El Ministerio Público habla de, por ejemplo, un riesgo de fuga, y ahí ocupa como argumento una de las conversaciones que tiene Luis Hermosilla con Daniel Sauer en este audio, donde están conversando sobre Rodrigo Toppelberg, personas incluso que les daba miedo, decía ellos, que si esto se destapara, pensaban que eran los primeros que iban a dar información. Uno de ellos, Rodrigo Toppelberg, y ahí Daniel Sauer con Luis Hermosilla hablan de irse a Jamaica, irse rápido. Bueno, un audio que ya prácticamente todos hemos conocido y que de hecho por lo mismo la jueza Mariana Leighton no ha dado la autorización para emitir extractos de este audio de 105 minutos. Ahora, parte de lo que hizo la fiscal Lorena Parra durante esta jornada fue bien contundente al momento de explicar, por ejemplo, cómo actuaban los 5 imputados que a juicio de la Fiscalía Metropolitana Oriente actúan como una pandilla, cada uno organizado para finalmente defraudar al fisco. ¿Te parece si vamos a revisar parte de las palabras de la fiscal Lorena Parra precisamente por este tema? Podríamos decir, con este estándar, en este estadio procesal, que existe un grupo de personas, una agrupación dedicada a defraudar a terceros que además cumplían funciones específicas. Villalobos y Angulo tenían empresas fachadas. Recordemos incluso lo que dijo el señor Orellana, ella como asesora tributaria, utilizando por ejemplo la empresa Stewen, validó con su firma estados financieros a facto con informe falso, mostrando activos inexistentes. El señor Hermosilla también juega un rol, es parte, ¿no es cierto?, es cercano al círculo de los señores Jalaf. Conocía perfectamente bien el sistema defraudatorio para financiar a los Jalaf. Sabía que esto se basaba en la emisión de facturas ideológicamente falsas. Simuló operaciones comerciales con las empresas Sun Capital. Bueno, lo que dice la fiscal Parra, en resumen, Mati, en esa declaración, en ese extracto de la exposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente, es precisamente que cada uno de los imputados sabía lo que estaba haciendo. Incluso recuerda que los funcionarios públicos están confesos de haber recibido estos dineros. En el caso, por ejemplo, de Renato Robles, 1,5 millones de pesos. En el caso de Patricio Mejías, más de 15 millones de pesos, hechos, según la Fiscalía, por María Leonarda Villalobos. Ahora, también es importante cómo continúa esta exposición de la fiscal Lorena Parra, y que antes fue antecedido por el fiscal Miguel Ángel Orellana, y es él precisamente que habla de un nuevo nombre, un nuevo cliente en el radar de la Fiscalía. Habla de Tonka Tomicic, precisamente se estaba investigando su empresa Diamond, y ahí dan finalmente con una conversación que era entre Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, donde hablaban de TT, que era finalmente cuando ellos dicen investigamos esta empresa, nos dimos cuenta de que era propiedad de Tonka Tomicic, dando también finalmente cuenta de cómo esto estaba ocurriendo. Vamos a pasar a revisar también parte de las declaraciones de la fiscal cuando termina de argumentar contundentemente respecto a la solicitud de prisión preventiva. ¿Hay alguna duda de que estamos en presencia de delitos graves, su señoría? ¿Hay alguna duda, magistrado, que compartían este dolo común, ¿no es cierto?, para sobornar, al menos en el servicio de impuesto interno? La verdad que no. La verdad que no. ¿Y sabe por qué, su señoría? Porque en este estadio procesal pudimos demostrar que las empresas fachadas existen,
Tenemos a los funcionarios que participan, ¿no es cierto?, de los sobornos, Mejías y Robles, confesos. Aquí estamos en presencia no de apariencia de delitos, sino que de delitos reales, y no solo lo decimos nosotros, sino que ellos lo dicen. Recuerde usted que en el audio el señor Hermosilla dice, porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Y Villalobos contesta, esto es un delito. Ellos son abogados, saben lo que dicen. No hay ninguna duda, aquí solo cabe, magistrado, decretar prisión preventiva. Lo único que dice después la fiscal Lorena Parra es, eso es todo. Así termina su discurso de la solicitud de prisión preventiva, recordando también el audio, bien llamativo ahí, esa exposición que hace ante la jueza Mariana Leighton. ¿Qué ocurre después? La jueza dice, hagamos un receso, era el primer receso de la jornada y iba a ser de 20 minutos, hasta las 11:05 de la mañana. Y empiezan a salir algunos al pasillo, nosotros estábamos ahí precisamente, hasta que empieza a correr el rumor de que había tenido un problema de salud María Leonarda Villalobos. Pudimos comprobar con la llegada del personal médico del Centro de Justicia que efectivamente ella se había desmayado justamente tratando de entrar al baño. Iba acompañada de su abogada Alejandra Borda cuando tiene este percance y luego es atendida por el personal que nosotros vimos llegar hasta la sala. De hecho, ahí muchos también en señal de respeto esperaron en el pasillo. Ella también pasó al fondo del tribunal, no era visible dentro de la sala cuando uno ingresaba. Y ahí finalmente fue atendida. El receso duró mucho más de lo presupuestado. Se rumoraba en ese momento que se podía pedir la suspensión de la audiencia en ese momento, porque ha pasado en otros casos. De hecho, era eso lo que se estaba conversando con la abogada de Leonarda Villalobos y también el abogado de Luis Hermosilla, que le hacen finalmente esta petición a la Fiscalía. Una vez que se reanuda la audiencia, es la abogada de Leonarda que cuenta un poco lo que había pasado, dice más que el desmayo fue el golpe que ella se habría dado en la cabeza lo que preocupaba, y es por eso finalmente que el tribunal autoriza que María Leonarda Villalobos pueda irse de la audiencia, pero no iba a suspender finalmente la tercera jornada de formalización. Ella se retira en silencio, se le veía visiblemente afectada. Nosotros con el debido respeto tratamos de preguntarle si se encontraba bien, pero al igual que los días anteriores, se fue en silencio María Leonarda Villalobos. Ahora, esta descompensación, bueno, se dio una explicación de que ella tiene descompensaciones por diabetes. Sí. Pero esto se da después de que, más allá de pedir la cautelar de prisión preventiva, se nombra la pena que arriesgan. No, la pena que arriesgan se había mencionado una media hora antes. Okay. Respecto Pero al repaso, fue justo antes cuando estaba la necesidad de cautela y particularmente en la declaración que escuchamos. Se da el receso y ocurre eso. Se había comentado igual que ella se veía un poco afectada antes del receso y ocurre eso al final. Se habla de esta condición de que ella tiene diabetes y también, por otro lado, que no había tomado desayuno. Nos comentaban, de hecho, los funcionarios durante este receso, pero lo que más le preocupaba a su abogada era el golpe, decía ella, que había tenido en su cabeza. Ahora, y 18 años es lo que se nombró que pudieran arriesgar como pena, como prisión efectiva. Sí, de hecho, cuando hizo un repaso de los delitos, lavado de activos, delito tributario y soborno, ahí se da el total, dice la fiscal Lorena Parra, que serían hasta 18 años de cárcel en el caso de Leonarda Villalobos y también de Luis Hermosilla. ¿Te parece, Mati, también si vamos a escuchar declaraciones del Consejo de Defensa del Estado, que justamente es el segundo interviniente que escuchamos durante estas 3 jornadas de formalización? Participar, más allá de un ejercicio profesional como un gestor que traiga consigo otros beneficios para el cliente, es un tema de que cada abogado lo va decidiendo. Lo que no puede hacerse por un abogado es que, teniendo conocimiento del actual delictual de un cliente, participa en el mismo. Eso es delictivo. El abogado no puede participar en los delitos que está cometiendo el cliente. Y el abogado no puede tampoco agregar al conocimiento que está teniendo de delitos como respuesta a la asesoría el pago de coima.
Bueno, ahí lo que hace el Consejo de Defensa del Estado precisamente es recordar también un poco lo que ha sido la exposición de la Fiscalía, lo que fue ayer respecto a los nexos políticos de Luis Hermosilla, que estuvo latamente ahí entregando el fiscal Miguel Ángel Orellana, y lo que sostenía el Consejo de Defensa del Estado es que respecto a este debate de qué es lo reprochable, dónde está el límite de lo legal y de lo ético, él decía claramente, y como dijo también el abogado de Luis Hermosilla, todos los abogados pueden hacer eso de vincularse mucho más allá con sus clientes, de estar preocupados, ahí cada uno ve, decía el abogado del Consejo de Defensa del Estado, cada abogado puede ver hasta dónde llega, pero ahí dice, no puede ser posible que uno como abogado esté consciente de los delitos que comete nuestro cliente y ser parte de esos delitos, en este caso lo decía, ser parte del pago de coimas a funcionarios públicos. Ahora también hay exposiciones, las llegadas también que hicieron los abogados. Vamos a revisar también las palabras del abogado Juan Pablo Hermosilla y también de la abogada Alejandra Borda. Como esto no es un juicio, vienen las razones del Ministerio Público. ¿Por qué hay que encarcelar a una persona antes que se le condene? Yo creo que van por la línea de mostrar que si bien no hablan de asociación ilícita, había una especie de organización y que hay que proteger, me imagino, van a decir la investigación o lo que fuera. Creo que lo que dice el Ministerio Público, esta especie de consejero delictivo, calza dentro de su relato. Recuerden, como expliqué afuera recién, que este es un sistema de justicia. Yo he tenido mucho cuidado de que ustedes sepan siempre que yo no estoy hablando desde la verdad, yo estoy hablando desde mi posición de defensor. Al frente mío tengo el Ministerio Público, que van a hablar desde la acusación. Ni ellos ni nosotros somos los que determinamos lo que pasa. Estamos aquí para establecer cuáles son los hechos realmente, para que mi representada no responda por hechos en los que no tuvo participación, y la calificación jurídica y la responsabilidad la debe determinar el tribunal cuando esta investigación termine. Ayer, en alguna pregunta, se me pidió que explicara a qué se refería esto de querer apurar las diligencias. Y en una explicación, tratando de simplificar un poco, una explicación que es bastante técnica, yo señalé que lo que se buscaba era apurar, que era parecido a saltarse la fila. Es eso, no significa que esta sea una conducta minimizada ni que yo que pretenda normalizar algún tipo de conducta. Simplemente es buscar explicar realmente cuáles son los hechos en los que tuvo participación mi representada. Ahí estaban entonces parte de las reacciones de esta jornada. Ya el día lunes, como decíamos, es el turno de las defensas. Hoy terminó de exponer el Consejo de Defensa del Estado. Después lo hizo el abogado de los dos diputados querellantes y también el Servicio de Impuestos Internos, que volvió a hablar de que existe una caja de Pandora en este caso. Bueno, y dentro de la caja de Pandora que se abre y que aparece este nombre de Tonka Tomisic. Tonka Tomisic era clienta de los dos, de Luis Hermosilla, sí, y también de Leonarda, que le veía la parte contable. Bueno, hay un traspaso de 41 millones de pesos a una cuenta de una de las sociedades de Leonarda. Y también hay información por parte del Servicio de Impuestos Internos que le llega a Leonarda relacionada con Tonka Tomisic. Por lo tanto, no sabemos esos 41 millones de pesos que iban a ser destinados al pago de alguna liquidación de impuestos o directamente a algún ilícito. Sí, es lo o que ha alguna pasado. apurar el trámite, como dice la abogada. Sí, es que eso es lo que ha pasado en otros casos también. Este es uno más donde finalmente no se sabe en qué se ocupó el dinero o en otro caso cuál es el origen también del dinero, que eso también está, por ejemplo, siendo parte de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Bien, muchísimas gracias, Estefanía. Esto continúa, así que el lunes todavía. Entonces vamos a escuchar a las defensas, va a ser interesante ahí la exposición. Muchas gracias.